Cuando encontré esa cicatriz en forma de luna en su hombro derecho, la misma cicatriz que había besado 1000 veces cuando mi bebé tenía apenas 2 años, supe que el hombre con quien había compartido mi cama durante 5 años era mi hijo desaparecido hace 30 años. Me llamo Virginia Esperanza Morales. Tengo 72 años y vivo en las montañas de Guatemala, en un pueblito donde el aire huele a pino y a lluvia recién caída. Soy una mujer de fe, una mujer que ha visto cosas que la mayoría llamaría imposibles, pero que yo sé que son obra de algo mucho más grande que nosotros. Algo que teje los hilos de nuestras vidas con paciencia infinita, aunque nosotros no entendamos el diseño hasta que ya está terminado. Quien me conoce hoy, vendiendo mis remedios de hierbas en el mercado, riendo con mis vecinas, abrazando a mi nieto José Miguel, no puede imaginar la oscuridad que atravesé ni el milagro que me salvó de ella. Pero esta es mi verdad, y necesito contarla, porque hay historias que no se cuentan para entretener, sino para recordarnos que los milagros existen, aunque vengan envueltos en papel de tragedia. Todo comenzó en 1965. Yo tenía apenas 22 años, recién casada con Eduardo, mi primer amor. Vivíamos en San Cristóbal de las Casas, y aunque éramos pobres, éramos felices. Nuestro pequeño Miguelito acababa de cumplir 2 años y medio. Era un niño hermoso, con ojos color miel y una risa que iluminaba hasta los días más grises. Tenía una cicatriz pequeñita en su hombro derecho, en forma de media luna. Se la hizo cuando tenía 6 meses, al caerse de la cama. Yo solía besarla todas las noches antes de dormirlo, como si ese beso pudiera protegerlo de todo mal. El 14 de agosto de 1965 fue el día en que mi vida se partió en dos. Fuimos al mercado, Miguelito y yo. Era sábado, el mercado estaba lleno de gente, de colores, de gritos de vendedores ofreciendo sus productos. Yo me detuve apenas un momento. Cuando volteé, mi niño ya no estaba. Grité su nombre hasta quedarme sin voz. Corrí por todo el mercado como una loca, preguntándole a cada persona si había visto a un niño pequeño con camisa azul. La policía llegó, buscaron, pero nunca lo encontraron. Nunca. Durante días, semanas, meses, seguí buscándolo. Pegué carteles en cada poste, en cada pared. Recorrí pueblos, orfanatos, cualquier lugar donde pudiera estar mi hijo. Eduardo no soportó el dolor. Se fue 3 años después, diciéndome que no podía seguir viviendo en esa casa llena de fantasmas. Yo me quedé sola, aferrada a la esperanza de que algún día mi Miguelito regresaría. Pero los años pasaron, 10, 20, 25 años. Y yo seguía esperando. Antes de seguir, cuéntenme en los comentarios cómo se llaman y desde qué ciudad me están escuchando. Quiero saber quiénes son esas almas que aún creen en los milagros. Suscríbanse a Historias de la Abuela, porque lo que están por escuchar cambiará su manera de creer en el destino. En 1993, yo tenía 50 años. Había aprendido a vivir con el vacío, a sonreír aunque por dentro siguiera rota. Me había mudado a este pueblito en las montañas de Guatemala, buscando paz, buscando un lugar donde nadie me mirara con lástima. Aquí me conocían como la señora Virginia, la curandera, la que sabía de hierbas y rezos. Nadie sabía de mi pasado. Y entonces llegó él. Se llamaba Roberto. Tenía 31 años, alto moreno, con esos mismos ojos color miel que yo había visto en mis sueños durante 3 décadas. Llegó al pueblo buscando trabajo, y algo en él, algo me llamó desde el primer momento. No puedo explicarlo. Era como si mi alma lo reconociera, aunque mi mente no entendiera por qué. Él también sintió algo. Me lo confesó semanas después, cuando ya nos habíamos hecho amigos. Decía que cuando me vio por primera vez en el mercado, sintió que me conocía de toda la vida, que mi voz le traía una paz que nunca había sentido con nadie más. Empezamos a vernos. Él venía a mi casa a tomar café por las tardes, y hablábamos de todo y de nada. Me contaba que había crecido en un orfanato en la capital, que nunca supo quiénes fueron sus padres,
que lo único que sabía es que lo habían encontrado en una calle cuando tenía como 3 años, solo, llorando, sin poder decir su nombre completo. Solo repetía, Miguel, Miguel. Cuando me contó eso sentí un escalofrío. Pero me dije que era coincidencia, que había miles de niños llamados Miguel en este país, que el dolor me estaba haciendo ver cosas donde no las había. En 1994, Roberto me pidió que fuera su esposo. Yo dudé. Dios sabe cuánto dudé. Él era 28 años menor que yo. La gente iba a hablar, iba a juzgarnos. Pero había algo en sus ojos, en su forma de mirarme, que me hacía sentir completa por primera vez en casi 30 años. Así que acepté. Nos casamos en una ceremonia sencilla, en la iglesia del pueblo. Yo llevaba un vestido blanco bordado a mano, y él un traje que le había prestado don Tomás, el sastre. Recuerdo que cuando el padre nos declaró marido y mujer, Roberto me abrazó y murmuró en mi oído. Por fin encontré mi hogar, mami. Mami. Me llamó mami. En ese momento pensé que era un error, que había querido decir mi amor o mi vida. Pero algo dentro de mí se estremeció. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron felices. Roberto era un buen hombre, trabajador, cariñoso. Pero había cosas extrañas, cosas que yo no podía ignorar aunque quisiera. Él tenía pesadillas constantes. Se despertaba gritando, llamando a alguien. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Y yo lo abrazaba, lo calmaba y él volvía a dormirse sin recordar nada. Había una canción que yo solía cantarle a Miguelito cuando era bebé. Una canción de cuna que mi propia madre me había enseñado. Nunca se la canté a nadie más. Nunca la tarareé en público. Pero una noche, mientras cocinaba, empecé a cantarla sin darme cuenta. Roberto estaba sentado en la mesa, y de repente se puso pálido. Esa canción, dijo con voz temblorosa. Yo conozco esa canción. Alguien me la cantaba cuando era muy pequeño. No sé quién, pero la recuerdo. Le dije que era una canción común, que muchas madres la cantaban. Pero por dentro, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Roberto tenía manías extrañas. Le gustaba que le hiciera tortillas de cierto tamaño, ni muy grandes, ni muy pequeñas. Le gustaba dormir abrazado a una almohada, como un niño. Y había algo más, algo que me partía el corazón cada vez que lo veía. A veces, cuando estaba distraído, se tocaba el hombro derecho, justo donde mi Miguelito tenía esa cicatriz en forma de luna, como si le doliera algo que ya no estaba ahí. Pero yo no me atrevía a pensar, no me atrevía a esperar, porque si me permitía creer y luego resultaba que estaba equivocada, esa esperanza me mataría. Pasaron los meses, los años. Nuestra vida juntos era buena, tranquila, pero había momentos en que yo lo miraba y sentía algo más allá del amor de esposa. Sentía un reconocimiento tan profundo que me asustaba, como si cada célula de mi cuerpo supiera algo que mi mente se negaba a aceptar. Una tarde de diciembre de 1996, estábamos cocinando juntos. Yo estaba haciendo tamales para la Navidad, y Roberto me ayudaba a envolver. Él empezó a tararear una melodía, distraído, y yo me quedé congelada. Era la misma canción, la misma que yo le cantaba a Miguelito, pero esta vez la estaba cantando completa, con todas las palabras, aunque parecía que no se daba cuenta de lo que hacía. Roberto, le pregunté con voz temblorosa, ¿dónde aprendiste esa canción? Él se detuvo, como si despertara de un sueño. No sé, murmuró, confundido. No sé, es como si siempre la hubiera sabido, pero no recuerdo quién me la enseñó. Es extraño, cuando la canto, siento paz, como si volviera a casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando a Roberto dormir, observando cómo se agarraba la almohada como un niño pequeño, cómo sus labios murmuraban palabras ininteligibles en sueños. Y por primera vez en años, me permití pensar lo impensable. Y sí, pero inmediatamente aparté ese pensamiento. Era imposible, ridículo. El mundo no funcionaba así. Los milagros no ocurrían de esa manera. Y además,
Si fuera verdad, significaría que yo había cometido el peor pecado imaginable. Significaría que había amado a mi propio hijo como mujer, que había dormido con él, que habíamos sido marido y mujer. No, no podía ser. El universo no podía ser tan cruel. Pero las señales seguían llegando. En enero de 1997, Roberto tuvo una pesadilla especialmente violenta. Se despertó gritando, sudando, con los ojos llenos de terror. El mercado jadeaba. Estaba en un mercado. Había mucha gente. Y yo estaba buscando a alguien que me había dejado. Pero no la encontraba. Y un hombre me agarró de la mano. Yo no quería ir con él. Lloré, grité, pero nadie me escuchó. Me quedé sin aire. ¿Qué más recuerdas?, le pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Nada más. Solo recuerdo llorar tanto que me dolía el pecho. Y llamar a alguien. Mami, creo. Llamaba a mi mami. Pero ella nunca llegó. Lloré esa noche. Lloré en silencio, en el baño, donde Roberto no pudiera oírme, porque cada vez era más difícil negar lo que mi corazón ya sabía. En febrero de 1998, decidí que tenía que saber la verdad. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre. No podía seguir amando a este hombre, porque sí, todavía lo amaba sin saber quién era realmente. Una mañana, Roberto salió temprano a trabajar en el campo. Yo me quedé en casa, rezando con todas mis fuerzas. Dios, supliqué, si él es mi hijo, dame una señal, dame la fuerza para enfrentar lo que sea que tenga que enfrentar. Pero necesito saber, por favor, necesito saber. Y Dios me respondió. Esa misma tarde, Roberto llegó a casa más temprano de lo esperado. Había llovido en el campo y no pudo seguir trabajando. Llegó empapado, temblando de frío. Necesito bañarme, dijo, tirando. Estoy congelado. Le preparé agua caliente y le llevé toallas limpias. Él se metió al baño y yo fui a la cocina a hacer café caliente. Pero entonces escuché un grito de dolor. Corrí al baño. ¿Qué pasó?, grité, tocando la puerta. Me quemé, respondió Roberto, con voz adolorida. El agua estaba demasiado caliente y me salpiqué el hombro. Déjame ver, le dije, entrando. Él estaba ahí, con una toalla en la cintura, sosteniendo su hombro derecho. Quítate la mano, ordené, en modo de dadre, sin pensar. Y cuando quitó la mano, ahí estaba, la cicatriz en forma de luna, pequeña, antigua, en su hombro derecho, exactamente donde mi Miguelito la tenía. Se me doblaron las rodillas. Tuve que agarrarme del lavabo para no caer. Roberto me miró, preocupado. ¿Estás bien? No pude responder. Solo pude señalar su hombro con mano temblorosa. ¿Esto?, preguntó, tocando la cicatriz. Siempre la he tenido. En el orfanato me dijeron que ya la tenía cuando me encontraron. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Pasaba todo. Pasaba que el mundo se estaba derrumbando y reconstruyendo al mismo tiempo. Pasaba que 33 años de búsqueda, de dolor, de esperanza muerta, acababan de cobrar sentido de la forma más imposible. Roberto, susurré, con voz que apenas salía, necesito que te vistas, necesito que te sientes conmigo. Necesito contarte algo. Él se vistió, desconcertado, y nos sentamos en la sala. Yo temblaba de pies a cabeza. ¿Cómo le dices a tu esposo que podría ser tu hijo? ¿Cómo pronuncias palabras para algo tan inconcebible? Roberto, comencé, con lágrimas ya rodando por mis mejillas, necesito preguntarte algo. ¿Esa cicatriz en tu hombro, te han dicho alguna vez cómo te la hiciste? No, respondió, cada vez más confundido. Solo que ya la tenía cuando me encontraron en la calle. ¿Por qué, Virginia, me estás asustando? Respiré profundo. Porque yo tuve un hijo hace 33 años. Se llamaba Miguel. Tenía 2 años y medio cuando desapareció en un mercado, en San Cristóbal de las Casas. El 14 de agosto de 1900. Vi cómo su rostro se ponía pálido. No, susurró.
Mi hijo tenía una cicatriz, continué, con voz quebrándose, en forma de luna, en su hombro derecho. Se la hizo cuando tenía 6 meses, al caerse de la cama. Yo solía besarla todas las noches antes de dormirlo. Roberto se llevó la mano al hombro, como si acabara de quemarse de nuevo. No puede ser, murmuró. No puede ser. Necesitamos estar seguros, le dije, agarrando sus manos. Necesitamos ir al orfanato donde creciste. Necesitamos ver tu expediente. Necesitamos saber la fecha exacta en que te encontraron, dónde, qué edad tenía. Necesitamos estar seguros antes de... No pude terminar la frase. Porque, ¿antes de qué? ¿Antes de que nuestro matrimonio se convirtiera en pecado? ¿Antes de que nuestra vida juntos se revelara como una pesadilla disfrazada de amor? Roberto asintió, en shock. Vamos, dijo con voz hueca. Vamos ahora. Esa misma tarde tomamos el autobús a la capital. 3 horas de viaje en absoluto silencio. Yo miraba por la ventana sin ver nada. Roberto tenía la mirada perdida, tocándose el hombro una y otra vez, como si quisiera arrancarse la cicatriz. Cuando llegamos al orfanato, ya era de noche. Pero yo toqué la puerta hasta que alguien abrió. Era una monja joven que no me conocía. Le expliqué quiénes éramos, por qué estábamos ahí. Ella nos miró con compasión y nos dijo que esperáramos. 20 minutos después llegó doña Carmen, la directora. Una mujer mayor, de pelo completamente blanco, que había trabajado ahí desde los años 60. Cuando le conté mi historia, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «Esperen aquí», dijo con voz quebrada. «Voy a buscar el expediente». Roberto y yo nos sentamos en un banco del pasillo. Él temblaba, yo también. Nos agarramos las manos, sin saber si era la última vez que podríamos hacerlo como esposos o la primera vez que lo hacíamos como madre e hijo. Doña Carmen regresó con una carpeta vieja, amarillenta. La abrió con manos temblorosas y sacó una ficha escrita a mano, con tinta azul que se había ido desvaneciendo con los años. Empezó a leer en voz alta: niño encontrado en calle Insurgentes, Ciudad de México, aproximadamente 3 años de edad. Sin identificación. Cabello castaño oscuro, ojos color miel, cicatriz en forma de media luna en hombro derecho. No recuerda su nombre completo, solo repite Miguel, Miguel. Remitido a Orfanato Santa María el silencio que siguió fue ensordecedor. 17 de agosto de 1965. 3 días después de que mi Miguelito desapareciera en San Cristóbal. A 5 horas en carro de Ciudad de México. Ojos color miel, como los de mi bebé, como los de Roberto. Cicatriz en forma de luna. En el hombro derecho, como la de mi bebé, como la de Roberto. Solo repetía Miguel, como mi bebé, como Roberto le había dicho a doña Carmen años atrás. Era él, Dios mío, era él. Escuché un sonido extraño y me di cuenta de que venía de mí. Era un sollozo, un gemido, algo primitivo que salía de lo más profundo de mi alma. Roberto también estaba llorando, con las manos cubriéndose la cara. Doña Carmen seguía hablando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Hubo una red de tráfico de niños en esos años, explicaba. Operaron durante décadas. Robaban niños en mercados, en parques, en hospitales. Los llevaban a otras ciudades, los vendían o los abandonaban cuando no podían venderlos. Muchos, muchísimos niños terminaron en orfanatos. Cuando este niño llegó aquí, nadie se imaginó que podría tener una madre buscándolo en otra ciudad. Las comunicaciones no eran como ahora. No había manera de conectar los puntos. Perdón por no haberlo sabido, pero no era su culpa. No era culpa de nadie excepto de los monstruos que se dedicaban a destruir familias por dinero. Roberto finalmente habló, con voz rota. Entonces, todo este tiempo, sí, susurré, incapaz de mirarlo. Todo este tiempo. Nos quedamos ahí sentados, en ese pasillo frío del orfanato,
mientras la verdad nos aplastaba. Yo había buscado a mi hijo durante 33 años, y cuando finalmente lo encontré, había sido de la peor manera posible. Lo había amado como esposo. Había dormido con él, había sido su mujer durante 5 años. Y él, mi pobre Miguelito, había crecido sin madre, sin saber quién era, sin saber de dónde venía. Y cuando su alma finalmente reconoció la mía, lo confundió con amor romántico. Porque, ¿cómo iba a saber? ¿Cómo iba a reconocer a la madre que no recordaba? Necesitamos irnos, dijo Roberto de repente poniéndose de pie. Necesito salir de aquí. Salimos del orfanato y caminamos sin rumbo por las calles de la capital. Ya era tarde, las calles estaban oscuras, pero ninguno de los dos quería regresar al pueblo todavía. No queríamos enfrentar lo que vendría después. Finalmente nos sentamos en una banca de un parque. Roberto tenía la cabeza entre las manos. No puedo creer que esto esté pasando, murmuraba. No puedo creer. Lo siento, dije, aunque no sabía exactamente por qué me disculpaba. Por haberlo perdido en el mercado 33 años atrás. Por no haberlo protegido. Por no haberlo reconocido cuando volvió a mi vida. Por haberlo amado de la forma equivocada. No es tu culpa, respondió él, con voz hueca. Nunca fue tu culpa. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos después de esto? No tenía respuesta. Porque ¿cómo se supone que sigues cuando descubres que tu vida entera ha sido una mentira? Cuando el amor que sentías se revela como algo prohibido. Cuando tienes que dejar de ser esposa y aprender a ser madre del hombre que duerme en tu cama. No lo sé, admití. Pero te encontré, Miguelito. Después de 33 años, te encontré. Y eso tiene que significar algo. Tiene que haber una razón por la cual Dios permitió esto. Él me miró entonces, con esos ojos color miel llenos de lágrimas. ¿Me llamaste Miguelito? Asentí, llorando. Así te llamaba cuando eras bebé. Y entonces, me abrazó. Me abrazó como no lo había hecho en todos nuestros años de matrimonio. Me abrazó como un niño perdido que finalmente encuentra a su madre. Y yo lo abracé de vuelta, besándole la cabeza, meciéndolo, susurrando las mismas palabras que le susurraba cuando tenía 2 años. Ya estás en casa, mi niño. Ya estás en casa. Mami está aquí. Mami nunca te va a dejar ir otra vez. Y ahí, en ese parque oscuro de la capital, bajo las estrellas indiferentes, lloró como no había llorado en 30 años. Lloró por el niño que fue arrancado de los brazos de su madre. Lloró por todos los años perdidos. Lloró por la confusión de haber amado a su propia madre sin saberlo. Y yo lloré con él. Lloré por mi bebé perdido. Lloré por los 33 años de búsqueda. Lloré por el matrimonio que acababa de terminar. Lloré por el camino imposible que nos esperaba. Pero también sentí algo más. Sentí gratitud, porque contra todas las probabilidades, contra toda lógica, mi hijo había vuelto a mí. Su alma había reconocido la mía. Y aunque había sido de la forma más dolorosa imaginable, estábamos juntos otra vez. Esa noche no regresamos al pueblo. Nos quedamos en un hotel barato, cerca de la terminal de autobuses. Pedimos habitaciones separadas. Ya no podíamos compartir cama. Ya no podíamos ser marido y mujer. Esa parte de nuestras vidas había terminado. Pero algo nuevo estaba comenzando, algo que no sabíamos cómo nombrar todavía, pero que sentíamos en el aire. A la mañana siguiente, antes de regresar al pueblo, fuimos a ver al padre Esteban. Le contamos todo. Él nos escuchó en silencio, persignándose varias veces, con rostro entre incrédulo y compasivo. Esto dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Esto es algo que nunca había escuchado, ni en todos mis años como sacerdote, pero puedo ver que ustedes no tenían idea, que no hubo maldad ni pecado en sus corazones, solo un error trágico nacido de circunstancias imposibles. ¿Qué hacemos, padre?, pregunté. ¿Podemos seguir casados? No, respondió con firmeza pero con gentileza. El matrimonio debe ser anulado.
La iglesia lo entenderá cuando conozca las circunstancias. Ustedes no pueden seguir como esposos. Pero hizo una pausa. Pero sí pueden, deben aprender a ser lo que siempre debieron ser. Madre e hijo. Así comenzó el proceso. Anulación del matrimonio por parentesco descubierto. Algo tan raro que el obispo tuvo que consultar documentos antiguos para saber cómo proceder. Tomó 3 meses. 3 meses de papeles, de investigaciones, de pruebas de ADN que confirmaron lo que ya sabíamos. Roberto era Miguel Roberto Morales, mi hijo, con un 9. En esos 3 meses empezamos la terapia. Una psicóloga en la capital especializada en trauma nos explicó que lo que habíamos vivido, aunque extremadamente raro, tenía un nombre: atracción genética sexual. Ocurría a veces cuando parientes de sangre que habían sido separados se reencontraban sin saber quiénes eran. La familiaridad genética se confundía con atracción romántica. No están solos, nos dijo. Ha habido otros casos documentados en el mundo. Hermanos separados al nacer que se enamoran al conocerse de adultos sin saber que son hermanos. Padres e hijas. Es devastador cuando se descubre la verdad, pero no es culpa de ustedes. Su cerebro los estaba guiando de vuelta el uno al otro, pero de la única manera que conocí. Esas palabras me dieron algo de paz. Saber que no éramos monstruos, que no habíamos pecado a propósito, que simplemente habíamos sido víctimas de las circunstancias más crueles. Roberto se mudó a la habitación de huéspedes. Ya no nos besábamos, ya no nos tocábamos como antes, pero empezamos a conocernos de nuevo, de una manera diferente. Yo le contaba historias de cuando era bebé. Él trataba de recuperar recuerdos perdidos. Poco a poco, comenzamos a construir la relación madre-hijo que nos habían robado. Fue difícil, increíblemente difícil. Había momentos en que la confusión nos abrumaba. Momentos en que Roberto me llamaba amor por costumbre y luego se corregía con horror. Momentos en que yo lo extrañaba como esposo y me odiaba por ello. Pero también había momentos hermosos. La primera vez que me llamó mamá sin tropezar. La primera vez que pude abrazarlo como madre sin sentir culpa. La primera vez que le besé la frente y se sintió natural, correcto, como debió ser siempre. En julio de 1998, la anulación fue oficial. Ya no éramos marido y mujer ante los ojos de la Iglesia ni del Estado. Éramos lo que siempre fuimos, madre e hijo. Pero el pueblo no entendía. ¿Cómo podían? La historia era demasiado extraña, demasiado imposible. Algunos nos miraban con lástima, otros con disgusto. Hubo quienes dijeron que éramos pecadores, que deberíamos irnos del pueblo, pero también hubo quienes nos apoyaron. Doña Mercedes, nuestra vecina, nos llevaba comida y nos decía que Dios tenía un plan. Don Tomás, el sastre, defendió a Roberto cuando alguien lo acusó en el mercado. El padre Esteban dio una homilía sobre juzgar sin conocer toda la historia. Y poco a poco, el pueblo empezó a aceptar nuestra nueva realidad. La señora Virginia y su hijo Roberto. El hijo que había estado perdido durante 33 años. El milagro más extraño y doloroso que nadie había visto. En 1999, un año después del descubrimiento, Roberto conoció a Rosa María, una muchacha hermosa del pueblo, de 23 años, que trabajaba en la escuela. Ella sabía toda nuestra historia, porque en un pueblo pequeño no hay secretos, pero no le importó. Vio en Roberto al hombre bueno que era, no el pecador que algunos decían que era. Se enamoraron. Y yo me alegré, porque significaba que Roberto estaba sanando, que estaba aprendiendo a amar de la forma correcta. Me pidió permiso para casarse con ella, como lo haría un hijo con su madre. Mamá, me dijo, y todavía me costaba acostumbrarme a esa palabra, pero cada vez me gustaba más. Quiero casarme con Rosa María, si tú estás de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo, le dije abrazándolo. Mereces ser feliz. Mereces tener una familia. Se casaron en mayo del 2000. Yo estuve en la boda, orgullosa, llorando lágrimas de alegría. Vi a mi hijo decir, sí, acepto, a una mujer que no era yo.
Y fue liberador, fue sanador, fue correcto. En 2003 nació José Miguel, mi nieto. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí que el círculo se cerraba, que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. No para criar a mi hijo, eso ya no era posible, pero sí para ser la abuela que nunca pude ser. Besé su frente y le susurré: tu abuelo y yo tenemos una historia muy especial. Algún día, cuando seas mayor, te la contaremos. Pero por ahora, solo necesitas saber que eres un milagro. El final feliz de una tragedia de 33 años. La vida había vuelto a tener sentido, doloroso, complicado, imperfecto, pero sentido al fin. Y entonces comenzó algo que ninguno de nosotros esperaba. Roberto empezó a recuperar más recuerdos. La terapia, la seguridad de saber quién era, la paz de tener una madre, todo eso ayudó a desbloquear su memoria. Recordaba fragmentos del secuestro. Recordaba al hombre que lo había agarrado de la mano, que le había prometido dulces, que lo había subido a un carro. Recordaba llorar por mí durante días, semanas, hasta que ya no tuvo más lágrimas. Y con cada recuerdo recuperado, mi culpa crecía. Fue mi culpa, le decía una y otra vez. Yo te solté de la mano. Yo me distraje. Yo no te protegí. Pero él, mi Miguelito, me abrazaba y me decía: no fue tu culpa, mamá. Nunca fue tu culpa. Los culpables fueron ellos. Los que me robaron. Los que destruyeron familias. No tú. En 2008, tomé una decisión que cambiaría no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchas otras personas. Decidí que no podía cambiar lo que nos había pasado, pero sí podía ayudar a otras familias. Con los ahorros de toda mi vida, con donaciones de la iglesia y de gente buena del pueblo, fundé la Fundación Miguelito. Su misión: ayudar a reunir a familias separadas por tráfico de niños, por adopciones ilegales, por desaparición. Usar nuestra historia imposible para dar esperanza a otros. Demostrar que los milagros existen, aunque tomen 33 años en llegar. Roberto se convirtió en el coordinador. Él conocía el dolor de no saber quién eres, de buscar sin saber qué busca. Y juntos, con la ayuda de abogados voluntarios, investigadores, trabajadores sociales, empezamos a hacer lo imposible posible. Nuestro primer caso fue en marzo de 2009. Una mujer de 65 años, llamada Doña Lucía, nos contactó. Había perdido a su hija en 1972, hacía 37 años. Le habían dicho que murió al nacer, pero ella nunca lo creyó. Investigamos. Encontramos registros de una adopción ilegal en ese hospital en esa fecha. Seguimos el rastro. Encontramos a la hija de Doña Lucía viviendo en Estados Unidos, con otro nombre, otra familia. Hicimos la prueba de ADN. Coincidía. En abril de 2009, madre e hija se abrazaron por primera vez en 37 años. Yo estuve ahí cuando se encontraron. Vi el mismo milagro que yo había vivido reflejado en sus ojos. Y supe que este era mi propósito. No solo encontrar a mi hijo, sino ayudar a otros a encontrar a los suyos. En 5 años, reunimos a 23 familias. 23 milagros, cada uno con su propia historia de dolor y reencuentro. Madres que encontraron a hijos, hermanos que se reencontraron. Cada uno una prueba de que el amor verdadero no se olvida, no se borra, no importa cuántos años pasen. Y entonces, en 2010, todo cambió otra vez. La vida me había preparado para este momento durante 33 años. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada vez que pregunté por qué a mí, todo había sido para llegar a este instante, para poder enfrentar la verdad más imposible, más dolorosa, más milagrosa que una madre podría conocer. Pero lo que yo no sabía todavía, lo que ninguno de los dos sabíamos, es que nuestro milagro apenas estaba comenzando, y que la verdad completa era aún más grande, más intrincada, más imposible de lo que jamás habríamos imaginado. Porque a veces los planes de Dios son tan complejos, tan perfectos en su diseño, que tomamos toda una vida en comprenderlos.
Y a veces ni siquiera una vida es suficiente. En mayo de 2010, comencé a sentirme extrañamente cansada. Al principio, pensé que era por todo el trabajo de la fundación. Teníamos 5 casos activos y yo pasaba horas investigando, haciendo llamadas, coordinando reuniones, pero el cansancio no se iba. Cada día me sentía más débil, más pesada. Roberto me insistió en que fuera al doctor. «Mamá, no te ves bien», me decía con preocupación. «Por favor, ve al doctor». Finalmente fui, y después de varios análisis, el diagnóstico llegó como un puñetazo al estómago: cáncer de páncreas avanzado. El doctor me dio 6 meses, quizás 1 año si tenía suerte. Cuando Roberto se enteró, se derrumbó. Mi hijo de 47 años lloró como el niño de 2 años que una vez perdí. «No», sollozaba. «No, mamá, no puedes irte ahora. Acabo de encontrarte. No puedes dejarme otra vez». Lo abracé, acariciando su pelo como hacía cuando era niño, aunque no lo recordara conscientemente. «Miguelito», le susurré, «he vivido 72 años largos. Perdí 33 buscándote. Pero estos últimos 12 años contigo, estos 12 años, han valido cada lágrima, cada noche de insomnio, cada año de dolor. No estoy triste. Estoy en paz, pero yo no estoy listo», dijo, con voz rota. «No estoy listo para dejarte ir». «Nadie está listo», respondí, secándole las lágrimas. «Pero la vida no nos pregunta si estamos listos. Solo nos da lo que podemos soportar. Y tú, mi amor, eres más fuerte de lo que crees». Los siguientes meses fueron difíciles. La quimioterapia me dejó débil, sin pelo, con náuseas constantes. Pero Roberto, Rosa María y José Miguel, mi nieto de 7 años, estuvieron conmigo cada paso del camino. Roberto dejó su trabajo para cuidarme tiempo completo. Rosa María cocinaba mis comidas favoritas, aunque yo apenas pudiera comer. Y José Miguel me leía cuentos todas las tardes, sentado en mi cama, con su voz infantil llenando la habitación de inocencia. «Abuela», me preguntó un día, con sus ojos grandes y curiosos, «¿duele?» «A veces», admití. «Pero no tanto como dolió perder a tu abuelo cuando era niño. Ese dolor fue mucho peor. Este es solo cansancio, ganas de dormir mucho tiempo. Y cuando despiertes», sonreí, «cuando despierte, estaré en el cielo, con Dios y con gente que quiero mucho y que ya se fue antes que yo». «¿Como mi bisabuela?», preguntó. «¿La mamá verdadera de la abuela?». Me sorprendió que supiera de ella. Roberto debió haberle contado. «Sí», respondí, «como ella, aunque nunca la conocí en esta vida, siento que la conoceré allá». «¿Le dirás que yo la quiero?». «Se lo diré», prometí, con lágrimas en los ojos. «Y le diré que su bisnieto es el niño más especial del mundo». En octubre de 2010, la fundación organizó un evento para recaudar fondos. Yo estaba demasiado enferma para ir, pero insistí en grabar un video mensaje. Roberto me ayudó a maquillarme, a ponerme mi vestido favorito, a verme lo mejor posible a pesar de la enfermedad. En ese video, conté mi historia completa por primera vez en público. Conté sobre Miguelito desapareciendo en el mercado, sobre 33 años de búsqueda, sobre Roberto llegando a mi vida, sobre el descubrimiento devastador, sobre la sanación, sobre la fundación. Y al final miré directamente a la cámara y dije: «Si alguien está viendo esto y busca a un ser querido, no se rindan, porque yo busqué durante 33 años y lo encontré. Y si mi historia puede darle esperanza a una sola persona, entonces valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada año de dolor». El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Siempre. No sabía en ese momento cuán proféticas serían esas palabras. En diciembre de 2010, la Navidad fue especialmente emotiva. Todos sabíamos que probablemente sería mi última. Roberto armó el árbol en mi habitación para que yo pudiera verlo desde la cama. Rosa María preparó tamales, mi comida favorita, y José Miguel hizo una estrella de papel para ponerla en la punta del árbol. «Es para ti, abuela», dijo trepándose a una silla para ponerla.
para que te ilumine el camino al cielo cuando tengas que ir. Esa noche, mientras toda la familia estaba reunida en mi habitación, les pedí algo. Quiero que prometan algo, dije mirando a cada uno. Quiero que prometan que van a seguir con la fundación, que van a seguir ayudando a otras familias, que no van a dejar que nuestra historia se pierda. Lo prometo, mamá, dijo Roberto, agarrando mi mano. Te lo juro, la fundación seguirá, tu legado seguirá. Y cuando José Miguel sea mayor, agregó Rosa María, él también será parte de esto. Le enseñaremos todo lo que nos enseñaste. Que el amor es más fuerte que el tiempo, que los milagros existen, que nunca hay que rendirse. José Miguel asintió solemnemente. Voy a ayudar a reunir familias como ustedes, abuela. Te lo prometo. Los primeros días de marzo de 2011, supe que mi tiempo se estaba acabando. Podía sentirlo. Mi cuerpo estaba rindiéndose, listo para descansar. No tenía miedo, solo gratitud. Gratitud por los 72 años que viví. Gratitud por haber encontrado a mi hijo. Gratitud por haber conocido a mi nieto. Gratitud por haber ayudado a 23 familias a reunirse. Mi vida había tenido propósito. Mi dolor había tenido significado. Y eso era más de lo que muchas personas podían decir. El 14 de marzo de 2011, llamé a Roberto a mi habitación. Mañana es 15 de marzo, le dije, con voz débil. Quiero que sepas que esa va a ser mi fecha. Lo siento. No te disculpes, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No tienes que disculparte por nada, mamá. Me diste una vida, me buscaste durante 33 años. Me amaste de dos formas diferentes. Me enseñaste que los milagros existen. No tienes que disculparte por nada. Hay algo que quiero decirte, continué, agarrando su mano con la poca fuerza que me quedaba. Algo que necesitas saber. La vida nos separó de la forma más cruel y nos reunió de la forma más imposible. Pero no me arrepiento de nada, ni siquiera de los 5 años que fuimos marido y mujer sin saber la verdad, porque esos 5 años me dieron la oportunidad de conocerte de una manera que pocas madres conocen a sus hijos. Te conocí como hombre, como pareja, como compañero, y cuando descubrimos la verdad y tuvimos que empezar de nuevo, te conocí como hijo, y ambas experiencias fueron hermosas, aunque una fuera equivocada. ¿Entiendes lo que te digo? Él asintió sollozando. Entiendo, mamá. Y yo tampoco me arrepiento, porque mi alma te reconoció. Aunque mi mente no supiera quién eras, mi alma lo sabía, y me guió de regreso a ti. Eso es todo lo que importa. Esa noche, toda mi familia durmió en mi habitación. Roberto en una silla junto a mi cama, agarrando mi mano. Rosa María en otra silla. José Miguel acurrucado en un colchón en el piso, donde podía verme. En la madrugada del 15 de marzo, desperté con una claridad extraña. El dolor había desaparecido. Me sentía ligera, como si ya no tuviera cuerpo. Abrí los ojos y vi a mi familia durmiendo alrededor mío. Roberto, susurré. Él despertó inmediatamente, como si hubiera estado esperando. Estoy aquí, mamá, dijo, acercándose. Estoy aquí. Es hora, le dije, sonriendo. Puedo sentirlo, pero no estés triste, porque te encontré. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, te encontré. Y eso es todo lo que importa. Te amo, mamá, sollozó. Te amo tanto. Y yo te amo a ti, mi Miguelito. Te amé cuando eras un bebé. Te amé cuando te perdí. Te amé cuando regresaste sin que ninguno lo supiéramos. Y te amo ahora. Siempre te amaré. En esta vida y en la próxima. Rosa María y José Miguel despertaron. Se acercaron a la cama. José Miguel me agarró la otra mano. Abuela, dijo con voz temblorosa, ¿es verdad que vas a ir al cielo? Sí, mi amor, respondí con las últimas fuerzas que me quedaban. Es verdad. Entonces dale un abrazo a Dios de mi parte, dijo, con lágrimas en sus ojos de niño, y dile que gracias por hacerte encontrar al abuelo. Esas fueron las últimas palabras que escuché en esta vida.
y con ellas en mi corazón, con la mano de mi hijo en una mano y la de mi nieto en la otra, cerré los ojos. Y entonces, paz, luz, descanso. Vi una figura acercándose. Era una mujer joven, hermosa, con lágrimas en los ojos. «Bienvenida a casa, hija mía», dijo. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que era mi madre, mi verdadera madre, Virginia Esperanza, a quien nunca había conocido en vida. «Mamá», susurré, y ella me abrazó como yo había abrazado a Roberto. Me abrazó como una madre abraza a una hija que ha estado perdida durante 72 años. «Lo hiciste bien», me susurró. «Lo hiciste tan bien, mi niña». Y finalmente estaba completa. Pero mi historia no termina con mi muerte, porque los hilos que Dios teje son más largos y más complejos de lo que podemos imaginar. 4 años después de mi muerte, en agosto de 2015, una mujer mayor llegó a la Fundación Miguelito. Tenía 83 años, caminaba con bastón, pero sus ojos tenían la misma determinación que yo había tenido durante 33 años. Se llamaba Esperanza Vargas, y venía desde México, buscando a su nieta. Roberto la recibió en la oficina de la fundación. Ella sacó una carpeta llena de papeles amarillentos, fotos antiguas, certificados médicos, y comenzó a contar su historia. En 1943, su hija, también llamada Virginia Esperanza, había dado a luz en un hospital de la capital de Guatemala. Esperanza estaba en la sala de espera, esperando conocer a su nieta. Pero cuando los doctores salieron, le dijeron que el bebé había nacido muerto. No le dejaron verlo, no le dieron explicaciones. Solo le dijeron que se había ido. Pero una enfermera, una mujer joven que trabajaba ahí, se acercó a Esperanza en el pasillo. «No era verdad», le susurró, mirando a su alrededor con miedo. «Su nieta nació viva. La vi. Era una niña hermosa, pero el doctor se la llevó. Creo que la vendieron». Esperanza pasó los siguientes 72 años buscando a esa bebé. Contrató investigadores privados. Fue a cada orfanato, cada iglesia, cada hospital. Gastó todo su dinero. Nunca se rindió. Y entonces alguien le habló de la Fundación Miguelito, de una mujer que había buscado a su hijo durante 33 años y lo había encontrado de la forma más imposible. «Si alguien puede ayudarte», le dijeron, «es esa fundación». Roberto escuchó la historia con creciente asombro. «¿Cómo se llamaba su hija?», preguntó. «Virginia Esperanza Morales», respondió la anciana. «Como yo, era una tradición en mi familia. Todas las primeras hijas se llamaban Virginia Esperanza». Roberto sintió que el corazón se le detenía. «¿Y el bebé? ¿La nieta? ¿Tenía alguna marca de nacimiento?». Esperanza sintió, sacando una foto antigua. «Sí, mi hija me dijo antes de dar a luz que si era niña y tenía la marca familiar, la llamaría Virginia Esperanza también. La marca era una mariposa. En la espalda». Roberto se levantó tan rápido que tiró la silla. Corrió al archivo, buscando frenéticamente entre los documentos. Encontró mi expediente. Encontró mi acta de nacimiento, la falsa, la que la mujer que me crió había usado. Y encontró algo más. Una foto vieja que había estado guardando entre mis papeles personales. Una foto de cuando yo era niña, de espaldas, mostrando la marca de nacimiento que yo siempre había tenido. Una mariposa, en mi espalda. Con manos temblorosas, llevó la foto de regreso a la oficina. Se la mostró a Esperanza Vargas. La anciana la tomó, la miró y se llevó la mano a la boca. «Es ella», susurró. «Es mi nieta. Puedo sentirlo». «Esta era mi madre», dijo Roberto con voz quebrada. «Virginia Esperanza Morales. Murió hace 4 años. Tenía 72 años». Los números coincidían. Si el bebé nació en 1943 y mi madre murió en 2011 a los 72 años, las fechas eran exactas. «Necesitamos hacer una prueba de ADN», dijo Roberto, tratando de mantener la compostura profesional aunque por dentro estuviera temblando.
Todavía tenemos el perfil genético de mi madre. Lo guardamos para ayudar a otras familias. Si comparamos su ADN con el de ella. Esperanza asintió inmediatamente. Hagan la prueba, por favor. 2 semanas después, llegaron los resultados. Roberto los abrió con manos temblorosas, con Rosa María y José Miguel, que ya tenía 12 años, junto a él. Coincidencia del 99,7%. Esperanza Vargas era mi abuela biológica. Yo había sido la bebé robada de la mujer que me crió, la que yo creía que era mi madre, probablemente me había comprado o me habían dado sin hacer preguntas. Roberto lloró durante días cuando se enteró. Mamá también fue robada, le dijo a Rosa María, toda su vida buscando a su hijo, sin saber que ella también había sido arrancada de su familia, sin saber que también fue víctima de esa misma red maldita. Llamó a Esperanza para darle la noticia. Cuando ella contestó, Roberto apenas podía hablar. «Es usted», finalmente dijo. «Es mi abuela». Virginia Esperanza Morales era su nieta. Del otro lado de la línea, escuchó el llanto de una mujer de 83 años que había buscado durante 72 años, y finalmente había encontrado. ¿Puedo ir a verla?», preguntó con voz temblorosa. «¿Puedo ir a su tumba?». «Por supuesto», respondió Roberto. «Venga, por favor, venga». Una semana después, Esperanza Vargas llegó al pueblo. Roberto la llevó al cementerio, a la tumba donde yo descansaba. La lápida decía, Virginia Esperanza Morales. Madre, abuela, fundadora, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Esperanza se arrodilló frente a la tumba, sollozando. «Mi niña», susurraba, «mi niña hermosa, te busqué toda mi vida, y ahora que te encuentro, ya no estás. Perdóname, perdóname por no haberte encontrado a tiempo». «Ella no tiene nada que perdonar», dijo Roberto, arrodillándose junto a ella. «Usted nunca se rindió, igual que ella. Ustedes dos son iguales, buscadoras incansables. Y aunque no pudieron abrazarse en vida, yo sé que ella está aquí ahora mismo, que puede sentirla». Esperanza se volteó hacia Roberto. «Cuéntame de ella», rogó. «Cuéntame todo. ¿Cómo era? ¿Qué le gustaba? Su vida. Todo». Y Roberto le contó sobre mi bondad, mi fuerza, mi búsqueda interminable. Le contó sobre cómo me había reencontrado de la forma más imposible. Le contó sobre la fundación, sobre las 23 familias que habíamos reunido. Le contó sobre mi enfermedad, mi muerte, mis últimas palabras. «Ella grabó un video antes de morir», dijo Roberto, «para la fundación. ¿Quiere verlo?». Esperanza asintió, llorando. Esa noche, en la oficina de la fundación, Roberto puso el video. Ahí estaba yo, delgada por la enfermedad, pero con ojos brillantes, contando mi historia, hablando sobre no rendirse, sobre la esperanza, sobre los milagros. Esperanza vio el video 3 veces seguidas, llorando. «Tiene mi voz», susurró, «y los ojos de mi hija, y ese espíritu de no rendirse. Eso es de nuestra familia también». «Ella habría estado tan feliz de conocerla», dijo Roberto. «Toda su vida sin saber quién era su verdadera familia. Y resulta que venía de una línea de mujeres fuertes, buscadoras, que nunca se rinden». Esperanza se quedó en el pueblo durante 2 meses. Cada día visitaba mi tumba. Conoció a Rosa María, se enamoró de José Miguel, su bisnieto, y conoció a todas las familias que la fundación había ayudado a reunir. «Mi nieta hizo esto», decía con orgullo. «Transformó su dolor en esperanza para otros. Eso es lo más hermoso que una persona puede hacer». Antes de regresar a México en octubre de 2015, Esperanza le dio algo a Roberto. Era una carta. «Léemela en mi tumba», pidió. «Por favor». Roberto esperó hasta que ella se fuera. Luego fue al cementerio. Se sentó frente a mi tumba y leyó: «Virginia, mi nieta querida, aunque nunca pude abrazarte en vida, sé que tu alma y la mía se encontraron al final. Sé que todo lo que sufriste tenía un propósito.
Tu dolor salvó a otro. Tu búsqueda se convirtió en esperanza para cientos de familias. Y ahora sé que allá arriba, tu madre, mi hija, te está abrazando. Y ambas me están esperando. Gracias por haber sido tan fuerte. Gracias por no haberte rendido. Gracias por haber creado algo hermoso de algo terrible. Te amo, aunque nunca te conocí. Nos vemos pronto, mi niña. Nos vemos pronto. Tu abuela, Esperanza. Roberto lloró como no había llorado desde mi muerte, porque ahora entendía la magnitud completa de nuestra historia. No era solo sobre un hijo perdido y encontrado, era sobre generaciones de separación y reencuentro. Era sobre una red de maldad que destruyó familias durante décadas. Era sobre mujeres fuertes que se negaron a rendirse. Esperanza Vargas murió en marzo de 2019, a los 87 años. Sus últimas palabras fueron: finalmente voy a abrazar a mi hija y a mi nieta. Pero antes de morir, hizo una donación grande a la Fundación Miguelito. Para que sigan el trabajo de mi nieta, dijo. Para que ninguna familia más tenga que sufrir lo que las nuestras sufrieron. Mientras tanto, la fundación seguía creciendo. Roberto, ahora de 56 años, había convertido la búsqueda de familias separadas en su vida completa. José Miguel, que estaba estudiando trabajo social en la universidad, pasaba sus veranos ayudando en la fundación. Y entonces, en 2018, sucedió algo que nadie esperaba. La policía finalmente desmanteló lo que quedaba de la red de tráfico que había operado entre 1940. Fue una operación internacional que tomó años. Arrestaron a médicos jubilados, abogados ancianos, funcionarios corruptos. Algunos ya habían muerto, pero otros todavía vivían, disfrutando de sus fortunas construidas sobre el sufrimiento de familias destrozadas. Uno de ellos, un hombre de 90 años, llamado Dr. Hernández, confesó antes de morir en prisión. Contó todo, cómo robaban bebés en hospitales públicos, diciéndoles a las madres pobres que habían nacido muertos. Cómo secuestraban niños en mercados, en parques, en cualquier lugar donde hubiera un descuido. Cómo los vendían a familias ricas que no podían tener hijos, o a orfanatos que recibían fondos del gobierno por cada niño registrado. Cómo habían destruido miles de familias durante 40 años. Lo siento, dijo en su confesión final. No puedo devolverles a sus hijos, no puedo reparar el daño. Solo puedo decir, lo siento, pero el perdón no estaba en manos de él. Estaba en las manos de todas las madres que habían llorado durante décadas. En las manos de todos los hijos que crecieron sin saber quiénes eran. Entre los documentos confiscados de la operación criminal había miles de fichas, nombres, fechas, lugares. La policía las entregó a organizaciones como la Fundación Miguelito para ayudar a reunir más familias. Roberto pasó meses revisando esas fichas. Y entonces, en una carpeta marcada 10 indóvelo besándose en Santo, Guatemala, encontró algo que lo dejó sin aliento. 2 fichas. 2 nombres que reconocería en cualquier parte. La primera, Miguel Roberto Morales, secuestrado, San Cristóbal de las Casas, abandonado, Ciudad de México, 17 de agosto de 1965. Destino, Orfanato Santa María. La segunda, Virginia Esperanza Morales, robada, Hospital Nacional, Guatemala, 15 de abril de 1943. Roberto cayó de rodillas cuando leyó esas fichas. Nosotros dos, madre e hijo, ambos víctimas de la misma red maldita, separados por 22 años, pero conectados por el mismo destino cruel. También encontró el nombre del hombre que me había secuestrado del hospital, Raúl Mendoza, y el nombre del hombre que había secuestrado a Miguel en el mercado, el mismo Raúl Mendoza. Ese monstruo había operado durante 40 años. De 1940 había destruido cientos de familias. Y murió en 1989, en su cama, como un hombre libre. ¿Dónde está la justicia en eso?, le preguntó Roberto al padre Esteban cuando fue a contarle. Ese hombre destruyó mi vida, la vida de mi madre,
las vidas de cientos de personas, y murió sin ser castigado. El padre Esteban suspiró. La justicia humana falló, admitió. Pero yo creo en la justicia divina, y creo que ese hombre ahora está enfrentando un juicio mucho más severo que cualquier cosa que nosotros podríamos haberle dado. Roberto también encontró algo más en los documentos, un testimonio de un sacerdote. El padre Martínez, que había trabajado en el orfanato Santa María en los años 60, ahora tenía 95 años y vivía en un asilo para ancianos. Roberto fue a visitarlo. El padre Martínez, frágil y casi ciego, lloró cuando Roberto se presentó y le contó nuestra historia. Yo sabía, confesó con voz temblorosa. Sabía que muchos de esos niños no eran huérfanos reales. Sabía que venían de familias destrozadas. Pero tenía miedo. La red era poderosa. Tenían conexiones con la policía, con el gobierno. Amenazaron con matarme si hablaba. Y yo fui un cobarde. Elegí mi vida sobre la verdad. Y esa culpa me ha perseguido cada día de mi vida. Roberto no supo qué sentir. ¿Rabia? ¿Compasión? ¿Perdón? Al final, simplemente dijo, no puedo perdonarlo. Eso no me corresponde a mí, pero sí puedo decirle que la fundación que mi madre creó ha reunido a más de 150 familias. Así que aunque usted no ayudó entonces, nosotros estamos ayudando ahora. Y eso tiene que contar para algo. El padre, Martínez, murió 2 semanas después. Sus últimas palabras fueron, díganle a Virginia, Esperanza, que lo siento, que debía haber sido más valiente. Hoy, en 2024, 14 años después de mi muerte, la Fundación Miguelito sigue creciendo. Ha reunido a más de 180 familias, 180 milagros, 180 pruebas de que el amor nunca muere. Roberto tiene 72 años ahora, la misma edad que yo tenía cuando morí. A veces le duelen las articulaciones, a veces olvida cosas pequeñas, pero su pasión por la fundación nunca ha disminuido. José Miguel, mi nieto, ahora tiene 22 años. Se graduó de trabajo social y es oficialmente el subdirector de la fundación. Él será quien continúe el legado cuando Roberto ya no pueda. Cuéntame otra vez la historia de la abuela, le pide José Miguel a Roberto a veces, aunque ya la ha escuchado cientos de veces. Y Roberto se la cuenta. Cada vez con el mismo asombro, como si fuera la primera vez. Cuenta sobre el niño perdido en el mercado, sobre 33 años de búsqueda, sobre el hombre que llegó al pueblo y sintió que había encontrado su hogar, sobre 5 años de amor confuso, sobre la cicatriz en forma de luna que reveló la verdad, sobre la sanación, sobre la fundación, sobre Esperanza Vargas y el descubrimiento de que yo también había sido robada. ¿Y crees que la abuela está orgullosa?, pregunta José Miguel. Sé que está orgullosa, responde Roberto, mirando al cielo, porque continuamos su trabajo, porque no nos rendimos, porque seguimos creyendo en los milagros. Y yo, desde donde estoy, puedo confirmar que sí, que estoy orgullosa más allá de las palabras. Estoy aquí con mi madre Virginia Esperanza y mi abuela Esperanza Vargas, las 3 finalmente juntas. Las 3 que fuimos separadas por la crueldad humana, pero reunidas por el amor divino. Y desde aquí veo todo. Veo la fundación creciendo. Veo cada familia que se reúne. Veo las lágrimas de alegría, los abrazos después de décadas, los te encontré susurrados entre sollozos. Veo a Roberto, mi hijo, mi esposo por error, mi propósito de vida, trabajando incansablemente para que otras familias no sufran lo que nosotros sufrimos. Veo a José Miguel, mi nieto, el final feliz de nuestra historia imposible, preparándose para llevar la antorcha cuando su padre ya no pueda. Y veo como cada historia que tocamos tiene un efecto dominó, como cada familia reunida inspira a otra a no rendirse, como cada milagro crea la posibilidad de otro milagro, porque eso es lo que nosotros somos. Prueba viviente de que los milagros existen. Ahora entiendo el plan completo.
Entiendo por qué fui robada de mi familia, por qué perdí a mi hijo, por qué nos reencontramos de la forma más imposible, por qué tuve cáncer y morí justo cuando la fundación estaba despegando. Todo fue para crear esta red de esperanza, para demostrar que no importa cuán oscuras sean las circunstancias, siempre hay luz, siempre hay posibilidad de reencuentro, siempre hay amor esperando. Yo fui robada para aprender empatía. Perdí a mi hijo para entender el dolor de una madre. Lo encontré de la forma más confusa para aprender que el amor trasciende todo. Fundé la fundación para multiplicar mi milagro, y morí para que mi historia viviera más allá de mí. Todo estaba conectado. Todo tenía sentido. Todo era parte de un diseño más grande que yo no podía ver mientras vivía, pero que ahora veo con perfecta claridad. Y si me preguntaran si lo haría todo de nuevo, sabiendo lo que sé ahora, la respuesta es sí. Sí, viviría todo el dolor. Sí, sufriría todos los años de búsqueda. Sí, viviría esos 5 años confusos con Roberto. Sí, soportaría la vergüenza, el juicio, la culpa. Sí, aceptaría el cáncer y la muerte temprana. Porque todo eso creó algo hermoso. Todo eso salvó familia. Todo eso probó que el amor es más fuerte que el tiempo, más fuerte que la distancia, más fuerte que la muerte. Mi nombre fue Virginia Esperanza Morales. Fui madre, esposa, abuela, fundadora. Fui robada y rescatada. Fui perdida y encontrada. Fui rota y sanada. Y ahora soy legado. Soy prueba de que Dios teje su plan con hilos que nosotros no podemos ver hasta que el cuadro está completo. Así que si alguien está leyendo esto, si alguien ha perdido a un ser querido, si alguien está buscando y perdiendo la esperanza, déjenme decirles algo desde el otro lado. No se rindan, no se rindan porque los milagros son reales, porque el amor nunca muere, porque las almas que están destinadas a estar juntas siempre se encuentran, aunque tome 33 años, aunque tome 72 años, aunque tome toda una vida. No se rindan porque yo no me rendí. Busqué durante 33 años y lo encontré. Y sí, fue de la forma más dolorosa imaginable, pero lo encontré. Y esos 11 años que tuvimos como madre e hijo fueron el mejor regalo que la vida pudo darme. Si yo pude, ustedes también pueden. Busquen con fe, amén con fuerza, crean en lo imposible, y cuando el milagro llegue, y llegará de una forma u otra, recíbanlo con brazos abiertos, aunque sea diferente a lo que esperaban, aunque sea confuso, aunque sea doloroso, porque al final lo único que importa es el amor. Y el amor verdadero siempre, siempre encuentra el camino de regreso. La Fundación Miguelito sigue trabajando. Si están buscando a alguien, no están solos. Hay gente buena dispuesta a ayudar. Hay recursos, hay esperanza, hay milagros esperando suceder. Y si ya encontraron a quien buscaban, agradezcan. Agradezcan cada día. Porque no todos tienen esa suerte. No todos ven su milagro en vida. Pero todos se reunirán eventualmente, si no en esta vida, en la próxima, porque las almas que se aman están conectadas por hilos invisibles que ni la muerte puede romper. Yo lo sé, porque ahora estoy reunida con mi madre, con mi abuela, con Eduardo, mi primer esposo, con todas las personas que amé y perdí, y algún día, cuando sea el tiempo de Roberto, estaré aquí esperándolo, para abrazarlo como no pude abrazarlo durante 33 años, para decirle otra vez cuánto lo amo, para caminar juntos en esta eternidad donde ya no hay dolor, ni confusión, ni separación. Solo amor, amor que trasciende todo. Esa es mi verdad, ese es mi legado, ese es mi mensaje final. La vida me quitó mucho, pero también me enseñó que nadie puede robarte la fuerza de volver a empezar. Nadie puede apagar el amor de una madre. Nadie puede destruir la esperanza cuando está sembrada en el alma, y mi esperanza sigue viva. En Roberto, en José Miguel, en cada familia que la Fundación reúne. En cada te encontré,
que se susurra después de años de silencio, en cada abrazo que cierra décadas de separación. Esa es la prueba de que mi vida tuvo sentido, de que mi dolor no fue en vano, de que los milagros existen. Gracias a todos los que han escuchado mi historia. Gracias por creer. Gracias por no rendirse. Gracias por mantener viva la esperanza. Y recuerden, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Siempre. Si esta historia tocó su corazón, suscríbanse a Historias de la Abuela y cuéntenme si ustedes también creen que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Déjenme sus comentarios, compartan esta historia y mantengan viva la esperanza, porque en este canal compartimos verdades que pocos se atreven a contar, historias de mujeres que sobrevivieron a lo imposible y encontraron la luz en la oscuridad más profunda. Denle me gusta y compartan este video para que más personas sepan que los milagros todavía existen y que el amor nunca muere.